y conmemorativo de este primer viaje apostólico de San Juan Pablo II a España. Han sido muchos, la verdad, los actos que hemos dedicado a San Juan Pablo II desde el Instituto de Humanidades desde hace años, ¿no? Sin ir más lejos, recuerdo el año pasado que realizamos un seminario Teología del Cuerpo, porque también estamos celebrando los 40 años, ¿no? de esa enseñanza preciosa sobre el amor humano, sobre el amor conyugal. Y bueno, aprovecho pues para adelantar pues que este año volveremos a celebrar esos 40 años pues con una segunda edición de ese seminario que, bueno, pues que tuvo pues gran acogida entre los alumnos. Pero bueno, en el acto de hoy no celebramos los 40 años de la Teología del Cuerpo, sino los 40 años del viaje del Papa a España. Y déjenme recordar unas palabras que pronunció pues tal día como hoy, 7 de noviembre, en el Camp Nou, a 120.000 personas. Y unas palabras, y en concreto estas, porque creo que siguen guardando todo su sentido y reclaman, creo yo, volver a ser escuchadas y acogidas como misión. Decía, entre otras cosas, en aquella homilía, dice: así, queridos hermanos y hermanas, vivid vosotros, infundid en las realidades temporales la savia de la fe de Cristo, conscientes de que esa fe no destruye nada auténticamente humano, sino que lo refuerza, lo purifica y lo eleva. Demostrad ese espíritu en la atención prestada a los problemas cruciales, en el ámbito de la familia, viviendo y defendiendo la indisolubilidad y los demás valores del matrimonio, promoviendo el respeto a toda vida desde el momento de la concepción, en el mundo de la cultura, de la educación y de la enseñanza, eligiendo para vuestros hijos una enseñanza en la que esté presente el pan de la fe cristiana. Esforzaos, seguía, porque las leyes y las costumbres no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre ni a los aspectos morales de la vida. Y añadía: ¿queréis un criterio seguro, concreto, sistemático, que os guíe en el momento presente para defender todo esto? Seguid la voz del magisterio y sed fieles al concilio de nuestro tiempo. Esta es la misión de nuestra universidad, una misión que particularmente realiza pues la Universidad Abat Oliba CEU, igual que las otras universidades CEU, a través del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Gracias. Espero que tengamos una buena tarde. Muchas gracias, doctora Cortés. Y paso a presentar a nuestros invitados hoy. A mi derecha tengo al señor José Emilio Gardébol, ingeniero de formación. Él es presidente de Cristians, lo comentaba con anterioridad, una asociación que tiene como objetivo promover la presencia cristiana en la vida pública. Ha sido miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, promotor de numerosísimas iniciativas sociales y periodísticas también, como es el diario digital Fórum Libertas o Conversas a Cataluña. Es autor de más de 10 libros. Yo destacaría, creo que es el último, La sociedad desvinculada. Y en otra vida, como a él le gusta decir, también fue político, llegando a ocupar la Consejería de Agricultura en gobiernos de Convergencia y Unión, y fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona, siendo portavoz también de su grupo en ese ayuntamiento. Bienvenido, José Miró. Gracias por su presencia. A mi izquierda tengo al doctor Marcin Kaczmierczak. No hace falta dar la bienvenida porque es tu casa. Él es filólogo y doctor en teoría literaria y comparativa. Actualmente es director del Departamento de Humanidades y Ciencias de la Educación, de aquí de nuestra casa, de la Universidad Abat Oliba CEU, y es catedrático de didáctica de literatura desde 2020. Ha sido además vicerrector, ha ocupado varios cargos de gobierno, creo que durante 12 años en la universidad, vicerrector de profesorado y ordenación académica, vicerrector de estudiantes y servicios y vicerrector de investigación y relaciones internacionales. Es premio Ángel Herrera a la mejor labor docente y también director del grupo de investigación Familia, Educación y Escuela Inclusiva Trivium. A lo largo, bienvenido también a esta mesa. A lo largo de la mesa redonda también vamos a contar con la presencia de Monseñor José Ignacio Munilla, que en algún momento aparecerá y le daremos paso. Bien, para dar marco a esta mesa redonda, y antes de pedir a nuestros invitados que hablen,
creo que sería interesante algunas cifras, algunos datos que nos den la dimensión de este Papa llamado el Papa Peregrino de San Juan Pablo II. Nace en 1920 en Polonia con el nombre de Karol Wojtyła. Es el primer Papa polaco, es el primer Papa no italiano desde 1523. Es el tercer pontificado más largo de la historia, con 27 años, después del de Pedro y el de Pío IX. Sobrevivió a 3 atentados, uno de los cuales realmente grave. Es el papa más viajero y también uno de los líderes internacionales a lo largo de la historia más viajeros. Visitó 129 países durante su pontificado. Hablaba 13 idiomas, era políglota, entre los que se encuentra el español, como veremos luego en un pequeño fragmento en el que le escucharemos. Es el papa que más beatos y santos canonizó, 1340 y 483 respectivamente. Fue el primer papa en visitar una sinagoga, el primer papa en visitar la Casa Blanca y el primer papa en visitar Cuba. Promulgó el Catecismo Universal de la Iglesia Católica como uno de los frutos del Concilio Vaticano II, se ha mencionado con anterioridad, y entre sus documentos hay muchísimos, 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, etc. Fue su beatificación la más rápida de los tiempos modernos. Después de su muerte, en 2005, el Papa Benedicto XVI lo beatificó en 2011 y el Papa Francisco, el actual Papa, lo canonizó gracias, junto con Juan XXIII en 2014. Y el contexto en el que nos trae es este 40 aniversario de esta visita que realiza el Papa San Juan Pablo II aquí a nuestro país. Es el primer viaje de los 5 que realizaría a lo largo de su pontificado, de su larguísimo pontificado, y lo realiza desde el 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982. Hablamos de 10 días con una agenda extraordinaria, digna de un papa extraordinario también. Recorre en esos 10 días 16 ciudades, 14 provincias, pronuncia 47 discursos oficiales y entre los actos multitudinarios, paradigmáticos que encontramos en ese viaje, podemos citar el de las familias cristianas, que tuvo lugar en la Plaza de Lima, en Madrid, el encuentro con los jóvenes en el Santiago Bernabéu, también un encuentro masivo e inesperado para muchas personas. Hay aquí también en esta sala algunos jóvenes que estuvieron en aquel encuentro. La despedida en Santiago de Compostela y el encuentro en Montserrat, aquí en Cataluña, un encuentro para el que algunas personas habían esperado 8 horas bajo unas condiciones climáticas durísimas. Bien, sirva esto como marco para entrar en el tema y pues me gustaría ya empezar a dar la palabra a nuestros invitados y quizás lo principal sería entender por qué San Juan Pablo II es un papa tan importante, por qué su pontificado es un pontificado paradigmático que entiende muy bien los tiempos que le había tocado vivir y que justamente por eso aportan un grandísimo valor. Quizás podríamos empezar con el señor Miró. Sí, sí, Josep. Endavant. Era polaco, eh? Però tu ets polac, també. Jo crec que és important, bàsicament, m'he instal·lat en massa comoditat. Ja em poso de manera més formal. Crec que és important, bàsicament, per 3 raons. La primera raó per la seva aportació doctrinal. Sant Joan Pau II no era teòleg, era filòsof, era un filòsof personalista que ja era un filòsof, diguem-li, remarcable abans de ser papa. I per tant, aquesta motxilla que portava quan va arribar al papat, el que va fer va ser multiplicar-se. I té una visió i una concepció extraordinàriament rica. Hem tingut la sort de tenir 2 papes de perfil molt diferent, però de gran aportació. El seu successor, Benet XVI, també era així.
des d'un punt de vista teològic, en el cas de Benedicte. Però aquesta singularitat i aquesta qualitat i quantitat a la Secretaria d'Estat i a la Biblioteca. A la Secretaria d'Estat del Vaticà i a la Biblioteca hi ha tot de volums de les obres dels papes. I si sense saber on cau et pregunten on estan les obres de Joan Pau II, ràpidament ho veus, perquè de lluny és la que ocupa més superfície. Però aquesta producció no és superficial, no són declaracions de premsa, no són entrevistes, no són coses d'aquest tipus, sinó elements molt treballats. Aquesta seria una. La segona, la seva capacitat d'acció i de generar acció. Va dinamitzar extraordinàriament l'Església en diversos àmbits. Les Jornades Mundials de la Joventut, per exemple, no existien abans d'ell, van començar amb ell. Però també amb ell van agafar una gran esbrandida tots els moviments. Va ser el període dels moviments i, en certa manera, també el període dels laics. Aquesta acció no va quedar limitada només a l'àmbit de l'Església. I aquesta és una altra qüestió que voldria remarcar. La figura del papat, avui en dia, ja fa un temps, té dos cares. Una cara a la pròpia Església, als catòlics, més àmplia en relació fins i tot als cristians, però en té una altra com a líder mundial. El papa s'ha transformat en un líder mundial. Segons el papa això té pujades o baixades, però és una referència. És una referència no tant pel poder material que té, no és el president dels Estats Units, però sí per el poder moral que se li atribueix, que és un atribut intangible, però que existeix i que en alguns papes ha estat molt poderós. I el de Joan Pau II segurament ha estat un dels més poderosos, perquè va tenir una incidència extraordinària en la transformació del món en un àmbit molt concret. La implosió, la caiguda de la Unió Soviètica. Va coincidir amb l'època de Reagan als Estats Units, que també avançava en la mateixa direcció, però el seu paper a Europa i especialment a Polònia, i això en Martin pot explicar-ho amb molt més detall, va ser crucial perquè el sistema soviètic acabés implosionant. Això va tenir un preu, no? Va ser l'atemptat que quasi va costar la vida, organitzat per, entre altres, pressuposa, els serveis secrets de Bulgària. Era un apèndix de la Unió Soviètica. Aquesta capacitat del papa de transformar la visió moral del món amb alguna cosa més que paraules, és a dir, transformar la doctrina social de l'Església en acció, és un valor impagable. És un valor impagable perquè, dissortadament, és un dels dèficits dels catòlics. Els catòlics tenim molts elements, però un monument de comprensió de com tindria de ser la vida social, que és la doctrina social de l'Església, però per raons que seria llarg, complicat i polèmic d'entrar, no s'aplica. Queda en el pla acadèmic, però no té cap mena de traducció o escassíssimes traduccions en la pràctica. I això és un dèficit extraordinari. De fet, la doctrina social de l'Església, si no recordo malament, Joan Pau II va fer 3 encícliques socials, diria, de les seves 14 o 17 que va fer. 3 eren de doctrina social. La doctrina social de l'Església és una resposta a un món cada vegada social i econòmicament més desajustat. Tant és així que, paradoxalment, o no tan paradoxalment,
Quan es va desfer la Unió Soviètica, va quedar Rússia. A Rússia va entrar en un període de tremenda desorganització i de criteris contraposats. El propi govern rus va organitzar una sèrie de seminaris sobre doctrina social de l'Església per veure si ja en treia l'entrellat. No li va treure, però posa de relleu que no és una qüestió que afecti únicament els que tenen fe. És una qüestió que afecta a l'ordre de la raó de les coses i, per tant, a totes les persones. Aquests serien els elements que jo destacaria. Pues lo has dit tot, yo simplemente, como Francisco ha evocado el país del origen del Papa, que es Polonia. Pues, los que me conocen sabéis que soy polaco, doblemente polaco, porque vivo en Cataluña por más de 20 años. Además, soy de su ciudad, de Cracovia. Yo nací en la diócesis cuyo obispo era Carlo Wojtyła, así que tuve esta suerte de que él fuese mi obispo, hasta que cuando yo tenía 5 años se fue al conclave y ya no volvió, y se quedó ya como obispo de Roma. ¿Por qué es importante? Esto daría para una tesis doctoral o varias. Yo, de hecho, soy partidario de crear una nueva ciencia, una nueva rama de ciencia multidisciplinar entre historia, teología, filosofía, sociología, que podríamos llamar wojtilología. Porque todo, empezando por estos anaqueles de su obra y luego la influencia que ha tenido, daría para estudiar desde muchos ángulos que ojalá un día surjan. Como muchos sabéis, es el único Papa Magno a quien de manera espontánea se le adjudicó este apelativo de Juan Pablo II Magno, el único en mejor dicho, en el segundo milenio. Los dos anteriores son del primer milenio, o sea que esto de por sí ya espontáneamente la gente vio que estos 27 años habían sido algo extraordinario, ¿no? Luego su nombre, yo siempre creo que es interesante tener en cuenta el nombre Juan Pablo II, porque se venía después de Juan Pablo I, que como sabéis, misteriosamente duró solo 33 días. De Cristo, 33 años. Pero hay esto, el número perfecto 3, aquí hay, también daría para estudios hasta cabalísticos de la simbología numerológica. Pero él creo que elige este nombre un poco como seguimiento de lo que quiso hacer Juan Pablo I, pero también con el significado profundo, que es una de las claves para entender lo extraordinario de su pontificado. Juan es el apóstol que reposa en el pecho de Cristo durante la última cena. Es el apóstol que a sí mismo se denomina al que amaba a Cristo. Esto creo que representa la faceta mística. Es un poeta. No sé si tenías previsto, Juan Francisco, de hablar luego las relaciones entre España y el Papa Juan Pablo II. No quiero hacer spoilers, pero simplemente deciros que él descubre su vocación gracias a la lectura de un gran místico español, que es San Juan de la Cruz. Y yo creo que esa faceta mística de alguien que habla con Cristo cada día, que comparte sus sentimientos con él, es algo que lo convirtió en Magno. Está totalmente centrado en la oración como el eje central de su existencia. Atravesando cada jornada, cada viaje. Durante el viaje a España, que nos explicaba Juan Francisco, el otro día vi un documental que dice que después de la jornada más agotadora, que fue el encuentro de Bernabéu, en el Santiago Bernabéu, que vamos a ver un trozo, después lo encontraron a las 4 de la mañana rezando postrado en el suelo. Dicen, Santidad, usted no tendría que descansar un poco. Dice, no, porque tengo tantas cosas que contar, ¿no?, a mi amigo. Entonces Juan. Y luego Pablo, que es el apóstol de las naciones. Ahí está Monseñor Bonilla. Bienvenido, ¿nos oye? Tiene el micrófono apagado. Nosotros no lo oímos, no sé si nos oye usted. Tiene que activar el micrófono. Ahora sí. Sí, ahora creo que sí. Sí, ¿escucháis? Se oye. Perfectamente, buenas tardes. Disculpa, Martín, que te tome la palabra para presentar a Monseñor José García Munilla. Monseñor, deme 2 minutos para presentarle
a las personas que están aquí convocadas y, por favor, le daré la palabra para que nos explique su testimonio. Monseñor José Ignacio Munilla fue ordenado sacerdote en 1986 en San Sebastián. Con 44 años fue consagrado obispo, ha sido obispo de Palencia, ha sido obispo de San Sebastián y en la actualidad es obispo de Orihuela, Alicante, desde el diciembre pasado, diciembre de 2021. Si algo define a Monseñor Munilla es que es un pastor valiente, que no elude los problemas a los que se enfrentan los cristianos hoy en día, por polémicos que sean. Mantiene una rica actividad en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Recientemente ha sido nombrado presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia de Conferencias Episcopales Europeas. Y, como digo, pues es muy prolífico en las redes sociales. Sobre eso me permito una anécdota. Está muy presente en Twitter. Recuerdo hace tiempo que le escuché decir que mantiene la imagen de perfil de cuando recibió la primera comunión, porque desde ese momento no le ha pasado nada mejor en la vida. Y resulta sorprendente que un obispo haga esta afirmación. Esta mañana lo he comprobado y sigue teniendo esa imagen en el perfil de Twitter. Pues muy buenas tardes, muy bienvenido, y nos gustaría invitarle a participar en esta mesa redonda y a preguntarle sobre cómo fue su experiencia en ese viaje histórico de hace 40 años del Papa San Juan Pablo II a nuestro país, en el que usted fue el primer testigo directo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que puedo decir que en mi caso concreto, además, la figura de San Juan Pablo II configuró por los años de la vida con los que estábamos coincidiendo, ¿no? Yo entré al seminario con 17 años, cumplí años, 18 años ya dentro del seminario, no recién entrado. Entonces, bueno, pues fue recién entrado, pues en aquel primer mes de octubre, pues cuando fue elegido Papa Juan Pablo II. Imagínate, ¿no? Pues fue para mí el Papa de mi seminario y fue el Papa de mis 20 años de sacerdote. O sea, coincidió su pontificado con mi tiempo de seminario y mi tiempo de sacerdocio, ¿no? Luego ya con el nombramiento de Benedicto XVI como su sucesor, pues ya recibí el nombramiento de obispo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, que a mí me configuró completamente, ¿no? Me configuró su imagen, su pastoreo, y que además yo viví su visita como seminarista en Toledo, era seminarista en Toledo. Y puedo decir además como alguna anécdota, pues que yo allí en el seminario cada uno teníamos nuestros quehacer, ¿no? Nuestros cometidos. Unos eran encargados de chispasa, de la electricidad, otros de carpintasa, otros éramos de chapuzasa, y entonces hacíamos todo tipo de cosas. Y bueno, yo me acuerdo que como estuve preparando, porque el Papa durmió con nosotros allí y también pasó su cumpleaños en el seminario, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo el recuerdo de haber estado preparando allí su cuarto y de poner un espejo más o menos a su altura y estar allí clavándolo con, bueno, pues con alcayatas y tal. Bueno, tenga ese recuerdo, ¿no? Un recuerdo inolvidable, y que además, como era su cumpleaños, recuerdo que invitamos a un camarero polaco que estaba en Madrid para que viniese y nos enseñase a cantar a todos los seminaristas el canto de Stola, Stola, Niech, sí, Enai, que bueno, todavía me lo acuerdo, me acuerdo de ello, que era el canto de cumpleaños feliz, pero dicho en polaco, vamos, ¿no? O sea que tengo un recuerdo entrañable, ¿no? Y bueno, pues quiero decir que yo diría 3 palabras con respecto a San Juan Pablo II. 3 palabras. La primera, paternidad. Paternidad. Yo creo que este mundo occidente tiene una herida muy grande con la paternidad, tiene una carencia, ¿no? de paternidad muy grande. La carencia de paternidad configura nuestra cultura y ha generado un lío muy grande entre libertad y obediencia, como si la obediencia fuese contraria a la libertad, ¿no? Por no haber tenido una correcta identificación con la figura paterna. Occidente está profundamente herido de una herida afectiva que yo creo que nace de la falta de paternidad, de modelos de paternidad, ¿no? Bueno, pues él para mí ha sido un padre que me ha enseñado a ejercer de padre, me ha enseñado que el amor
que el amor lleno de ternura y lleno de compasión no es en absoluto incompatible con una palabra fuerte, una palabra llena de verdad, una palabra llena de autoridad. La ternura y la autoridad no únicamente no están contrapuestas, ¿no? Sino que están plenamente integradas. Yo suelo repetir muchas veces que la herejía de nuestros días consiste en oponer la verdad y la caridad. Esa es la herejía de nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que en San Juan Pablo II, en esa imagen, en esa paternidad, hemos visto ternura y hemos visto una fe firme en la verdad. Ha sido un luchador contra el relativismo, ¿no? Ha sido alguien que dio a luz esa encíclica de Fides et Ratio, alguien que cree profundamente en la razón, alguien que nos demuestra que cuando el hombre da la espalda a Dios, no solo pierde la fe, sino que también pierde la razón. Pierde la razón. Dar la espalda a Dios es perder la capacidad racional, no solo es perder la fe. Bueno, por lo tanto, yo diría, para mí, la primera palabra que se me ocurre es esta, paternidad. Le doy gracias a Dios por haber tenido ese padre en la fe, que ha configurado mi sacerdocio y ha configurado mi etapa de seminarista y de sacerdote. Creo que ha sido un pastor de pastores. Y yo pertenezco a una generación pues plenamente configurada con él. Creo que he tenido una suerte inmensa, ¿no? de haber tenido ese modelo de referencia. Creo que ha sido pues maravilloso, ¿no? En segundo lugar, la segunda palabra después de paternidad que se me ocurre es esperanza. O sea, creo que el pontificado, lo he dicho también muchas veces, que el pontificado de Juan Pablo II es a la esperanza, lo que el pontificado de Benedicto XVI es a la fe, lo que el pontificado del Papa Francisco es a la misericordia. Creo que esas tres virtudes teologales que tienen que estar plenamente integradas, y que pues el error sería disgregar las tres, disociar las tres virtudes teologales, porque las virtudes teologales son como la punta de un triángulo, tienen un cuerpo común, pero es verdad que el triángulo tiene tres ángulos, ¿no? Bueno, yo creo que San Juan Pablo II era la esperanza, ¿no? Él llegó aquí en el año 82 y fijaros, ¿no? Fuimos después testigos a los pocos años de la caída del muro de Berlín. La verdad es que el Papa San Juan Pablo II era el Papa, ¿no? Adecuado para derribar muros y para derribar un muro como el como el muro de Berlín, como el mundo que separaba, ¿no? Europa en dos lugares enfrentados, ¿no? Y entender que Europa tiene, aunque respira con dos pulmones, el pulmón oriental y el pulmón occidental, es un solo cuerpo, ¿no? Y creo que él era la persona adecuada para derribar ese muro. Y solamente la fuerza de la esperanza es posible, ¿no? Es la que tiene la capacidad de hacer eso. Porque es lo que dice el Evangelio, que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que al principio parece pequeñito, pero que luego va creciendo, o que es un poco de levadura que acaba fermentando todo el pan, ¿no? Yo creo que San Juan Pablo II es una imagen viva de ese reino de Dios que tiene la capacidad de irlo impregnando todo, también la cultura, también la política. También la política. Creo que aquel sindicato de solidaridad allí en Polonia era una imagen del reino de Dios impregnándolo todo. Entonces yo de él aprendí a tener esperanza, a saber que Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de la historia, ¿no? Él conduce los hilos de la historia y al final el reino de Dios triunfará. El reino de Dios triunfará. Yo aprendí de él a tener esperanza. Parece que las cosas van muy mal, pero el reino de Dios, aunque nosotros no sabemos cómo ni dónde, se sigue abriendo paso, ¿no? Y al final todo aquello que tiene pies de barro, por mucho que tenga, ¿no?, que parezca un gigante inexpugnable, pero lo que está construido sobre la mentira tiene sus días contados, caerá. Y yo también me atrevo a decir una cosa, ¿no? En el momento presente, este gran gigante que estamos viendo, ¿no?, que ahora mismo es una especie de metástasis del marxismo que se llama ideología de género, que
bueno, en el que confluye también, por cierto, ¿no? Pues la mentalidad liberal y el marxismo, esa ideología de género, que parece una ideología inexpugnable, que lo llena todo, que lo impregna todo, pues tiene sus pies de barro. Está fundada sobre una falsa antropología. Entonces la vamos a ver caer como vimos estupefactos, caerse el muro de Berlín, ¿eh? Y vimos a un hombre venido de lejos, con una fuerte esperanza, ¿no? Con la capacidad de reconducir el hilo de la historia, ser instrumento de Dios para reconducir el hilo de la historia, ¿eh? Bueno, y la tercera palabra, he dicho la primera, paternidad, ¿no? La segunda, esperanza. Y yo la tercera palabra diría creatividad. Juan Pablo II fue creativo. El hecho de que fuese un hombre amante de la tradición, ¿eh? Hijo de una iglesia fiel a la tradición como la iglesia polaca, eso no le impedía, sino todo lo contrario, ser un hombre profundamente creativo, ¿no? Y por ejemplo, pues ahora mismo estamos, no lo olvidemos, preparando las jornadas mundiales de la juventud que serán próximamente pues en Lisboa, que por cierto aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para llamar a esos jóvenes de la universidad, ¿no? A convocarles a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa el próximo mes de agosto. Bueno, pues esa fue nacida de esa creatividad, ¿eh? De un pastor que está siempre pensando cómo llegar a los más jóvenes, y él tenía ese don, el don de entender los grandes anhelos del corazón de los jóvenes, saber que los jóvenes necesitan encontrarse, que necesitan recibir testimonios, porque el género testimonial, que en este momento lo tenemos súper introducido en la evangelización de la Iglesia, yo especialmente vi que fue San Juan Pablo II el que lo puso en marcha. Cuando las Jornadas Mundiales de la Juventud, aquí, en aquellas vigilias, ¿qué es lo que él nos proponía? Llevad a jóvenes que den testimonios de cómo se han encontrado con Cristo. Ese fue un género iniciado por San Juan Pablo II, ¿eh? El enfatizar el género testimonial, ¿no? En los encuentros de evangelización. Bueno, entonces yo puedo decir que aquella primera visita a España, aunque yo como seminarista, pues obviamente, ¿no? Pues la viví en el seminario y no tuve, pues igual, pues la libertad que podían tener otros jóvenes para ir corriendo detrás del Papa, para ir al Bernabéu, porque en fin, no estábamos en el seminario, pero sí tuvimos el regalazo, de tenerlo con nosotros, de que celebrase su cumpleaños con nosotros, de que descansase también, ¿no? En nuestro seminario, y la verdad es que también os voy a contar la anécdota de que comió coliflor, ¿eh? Cuando estuvo con nosotros comió coliflor, ¿eh? Y una comida muy frugal, ¿eh? Muy frugal, ¿eh? Nos advirtieron pues que le preparásemos una comida muy sencilla, pues porque tenía que tener todavía cuerda para lo que le quedaba a la tarde, ¿eh? Tenía que tener cuerda, ¿no? Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios por haber sido testigo de aquel momento de gracia tan grande que movió a España, que la movió, y que en un momento en el que la secularización entraba de esa forma tan fuerte, la vida política de España, etcétera, pues bueno, pues fue pues un contrapunto que nos hizo entender que no tuviésemos miedo, ¿no? A los cambios políticos, porque la esperanza es la que termina determinando la historia, ¿eh? Y creo que eso es, ¿no? Pues lo que ahora estamos conmemorando en este 40 aniversario. Yo me quedo con estas tres palabras, con las tres palabras, que son paternidad, que son esperanza y que son creatividad. Y me alegro mucho de que la universidad, donde hay tantos alumnos que no conocieron ese momento, porque ya es impresionante, ¿no? Ver cómo pasan las generaciones. A mí me parece increíble que quienes están en esa sala entonces no existiesen, no hubiesen todavía venido al mundo. Es increíble, ¿no? Pero es muy hermoso que participéis de ese momento de gracia que vivió España, para que ahora, ¿no? Pues seamos capaces de recibir de aquella gracia que de una manera tan gozosa pues recibimos tantos, que ahora pues nos presentamos delante de vosotros como discípulos, como hijos, ¿no? De San Juan Pablo II. Monseñor Munilla, muchas gracias por su participación, por haber conectado con nosotros, por compartir con nosotros su testimonio y también por aportarnos guía para comprender mejor la profundidad de la figura de San Juan Pablo II. Un saludo a todos, ¿eh?
comentaba Monseñor Munilla precisamente la juventud como un rol fundamental en el papado de San Juan Pablo II. ¿Podríais explicar esa relación de San Juan Pablo con la juventud? Yo creo que la respuesta está en que en una visión, no sé si llamarlo estratégica, pero ya nos entendemos, y después en su manera de ser. Su manera de ser, una manera de ser que podía llegar a muchos jóvenes, porque una de las razones es que irradiaba esperanza y también porque generaba entusiasmo. Las personas que hablan claro, que se refieren a los hechos concretos del mundo sin temor y no se ponen de perfil ante realidades adversas, llegan con más facilidad y sobre todo llegan con más facilidad a los jóvenes que tienen una comprensión algo más justiciera, menos mediatizada del mundo, que con el paso del tiempo se va perdiendo porque entran en juego los condicionantes de la vida, ¿no? Esta sería esta facilidad suya. Y la otra por una razón muy sencilla, que la Iglesia en Cataluña y en España sufre, y en otras partes de Europa, que sin relevo de los jóvenes, la Iglesia declina. ¿Por qué hay ahora menos católicos y católicos practicantes que en el 2015? Pongamos por caso. Explico el 2015 porque en aquella fecha Christians presentó un estudio a la Conferencia Episcopal Tarraconense sobre la previsión, no el 2015 lo revisamos, el 2007, sobre la previsión de católicos en el 2020. Era una tarea relativamente sencilla, tampoco es que hubiera una gran dificultad. Los datos actuales lo avalan, lo verificamos en el 2015. Lo que salía entonces, y es así, es que estarían situados los católicos protestantes practicantes en Cataluña en torno al 10%. Es un poco más, depende de la encuesta, esto no es una ciencia exacta, puede ser a 11, 11,5, pero el orden de magnitud está ahí. Y cuando lo revisamos en el 2015, dio esto. ¿Por qué? Bueno, las personas de más de 65 años, en su 70% son católicos practicantes. Pero los que se encuentran entre los 18 y los 25 se sitúan en torno al 7%. Se van muriendo los más practicantes, van creciendo los menos practicantes y, por lo tanto, se va igualando hacia abajo la cantidad. No es que haya deserciones de los católicos, es que los nuevos que llegan, pues ya no son católicos. Y esto yo creo que lo dio con claridad San Juan Pablo II. Y de ahí ese enorme esfuerzo de crear toda una organización que funciona a lo largo del año. Cuando existía el dicasterio del Consejo Pontificio para los Laicos, que ahora ya no existe, está sumado a otros, familia y vida. La parte más importante era la de los laicos. Habría otro ámbito que era el que cuidaba de la legalización de las organizaciones católicas en el mundo. Tenían que presentar los estatutos, darles la conformidad. No era un trámite, al revés, no sé. Recuerdo que en mi época se resolvió finalmente el tema del camino neocatecumenal, que estuvieron cerca de 11 años para conseguir la aprobación de sus estatutos. Había otra área que era la de la atención al deporte, que tenía importancia relativa, y esta nueva que creó Juan Pablo II, que era la de la juventud. Y esto estaba actuando todo el año, y en la jornada era un motor que estiraba. Y la respuesta para mí era esta. Él tenía una visión clara que es absolutamente prioritario actuar sobre los jóvenes en unos términos que ellos puedan integrar
a su imaginario, que no es el mismo que puedas tener tú y lo que pueda tener yo. No, Josep, como político, antiguo político, tiene una visión estratégica que seguramente es cierta. Fue cuando hice la primera comunión. Pero yo daré una explicación mucho más sencilla y que brota de la experiencia en Polonia de Juan Pablo II cuando era joven sacerdote, luego joven obispo, porque fue nombrado con 38 años, el obispo más joven. Él simplemente le encantaba estar con los jóvenes. Había un movimiento que se llama Oasis, que había fundado un sacerdote sencillo del sur de Polonia, como forma de contrarrestar la ideologización que se producía en este sistema totalitario comunista y que intentaba alejar a la juventud de la Iglesia, de la fe, de las tradiciones, etc. Y entonces aquel sacerdote, que está en proceso de beatificación, por cierto, fundó este movimiento Oasis, que simplemente consistía en que se reunían, iban juntos a la montaña, hacían un fuego, ahí barbacoa, y él como sacerdote joven ya iba siempre vestido de paisano, porque estaba prohibido que un sacerdote acompañe a jóvenes fuera de la iglesia. Le llamaban tío Carol, los jóvenes igual no conocéis esta anécdota, no le podían decir padre Carol, porque quedaría claro que es un sacerdote y le decían tío Carol. Y luego le llamaban tío Carol cuando ya era papa y seguían llamándole así. Entonces él mismo lo confesó en varias ocasiones, lo que más le gustaba de la pastoral. Y dice, siempre apuntaba al momento cuando ya después de las charlas y todo estaban ahí en torno al fuego, cantando, tocando las guitarras. Simplemente le gustaba, le salía espontáneamente. Luego creo que otra clave de su proximidad con los jóvenes es que entendió claramente, fruto también de sus años de capellán universitario, que fue un segundo encargo, el sacerdote joven era capellán universitario, entendió cuál es el problema principal en la vida de un joven. Los que están aquí podrán contradecirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que es lo más importante, lo que va a determinar más que esa persona joven será feliz o no? Que me tiene en clase lo saben, el tema del amor. El amor y la amistad, entendido ampliamente. Y él abordó frontalmente este tema. Y otro elemento que creo que atraía a los jóvenes a él, que lo abordaba de manera exigente. Los jóvenes, curiosamente, y a pesar de las apariencias, y a pesar del diagnóstico equivocado de las empresas de marketing, no quieren un mensaje fácil. No quieren que se les diga que vivan una vida plana, fácil, hedonista. No. Él lo dice, algo de esto oiremos en el discurso de B9, lo que quieren de los adultos, de los mayores, es que sean exigentes con ellos. Y él dice, vosotros necesitáis tener grandes ideales, deseáis grandes ideales, queréis una vida a lo grande y no una vida vacía, una vida, digamos, plana, ¿no? de bajo nivel. Y tanto es así que no sé si sabéis que el encuentro más grande en cuanto al número de personas de la historia de la humanidad, ¿sabéis cuál es? Una JMJ, Jornada Mundial de Juventud, en Manila, donde acudieron 4 millones de jóvenes a ver al Papa exigente, y el Papa que les quería y por eso les exigía. Permíteme que sobre esto te haga una pregunta. Entender a los líderes es entender a su educación. Tenemos alumnos de magisterio aquí, estás abordando colateralmente este tema. ¿Cómo fue la educación de San Juan Pablo II y cómo esa educación luego colaboró en esta figura, este líder que luego fue? Pues es un tema muy interesante y muy poco conocido. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, nació en un pequeño pueblo, Wadowice, a 50 kilómetros de Cracovia, que es una ciudad grande, pero Wadowice es un pueblo de 5.000 habitantes. Iba al único colegio de primaria que había ahí, y luego el único de secundaria. ¿Y sabéis qué les enseñaban en este colegio de primaria y de secundaria? Latín y griego. Y también todos hacían teatro. Entonces, curiosamente, yo diría que son 3 claves que permiten entender a Juan Pablo II. ¿Por qué el griego era importante? Porque el griego es una lengua que ayuda a pensar de manera conceptual, a agrupar conceptos, que es lo que les encantaba a los filósofos griegos, ¿no? Clasificar, generar teoría, ¿no? La teoría. Y en cambio el latín es una lengua muy lógica, que por lo tanto desarrolla la capacidad de deducción rigurosa.
Y eso lo vemos en la filosofía y luego también en menor medida en la teología y en general en la actuación, en la coherencia vital. Creo que esto ha sido clave para amueblarle bien la cabeza. Qué lejos estamos para que se ha quitado hasta el latín, ya no hablo del griego. Aquí un señor, perdón, Miguel Ángel Belmonte sí que sabe griego por lo menos. Y luego el teatro. La formación teatral fue clave en la vida de Juan Pablo. Algo veremos de esto. Veréis cómo habla. La importancia de pausa. La importancia de moderar la voz. No es lo más importante, claro, pero sí es importante. Lo dices. Señor Miró, ¿podría abordar cuáles son los frutos que ese pontificado nos ha dejado hoy en día y si hay aspectos concretos en la vida personal o colectiva que han resultado de ese pontificado, de ese largo pontificado? Hay un aspecto que para mí es importante. No voy a repetir lo que he dicho al principio sobre algunas, pero hay una cosa que no he dicho antes y creo que es fundamental, y creo que ahora es más fundamental, que es que, quieras que no, el Papa asumió una iglesia que había estado, y en parte estaba, zarandeada por las consecuencias del posconcilio. El posconcilio significó un terremoto y no en bien, sobre todo en la medida en que se interpretó por parte de un sector de la Iglesia no como una continuidad dentro de la reforma y la actualización, sino como un empezar de nuevo. Es una tentación permanente, no solo en la Iglesia, sino en la vida humana. Ahora estamos en un momento de estas características, es el alarmismo. Todo empieza conmigo. Esto en política lo podemos ver. Cada político que emerge se considera que es el primero en plantear aquello, cuando esto es un absurdo. Entonces, Juan Pablo II hizo algo muy importante, que fue articular el concilio con la tradición de la Iglesia. Si esto no hubiera sucedido y no se hubiera hecho bien, y no se hubiera hecho pronto y durante mucho tiempo, y esto fue la providencia de su largo mandato, el daño hubiera sido terrible, porque la Iglesia sin la tradición desaparece, se destruye, porque la tradición no es algo fosilizado que pertenece a un pasado que lo vamos repitiendo mecánicamente, no es nada de eso. La tradición es un pozo que tiene vida propia, que expresa lo que son los acuerdos fundamentales de aquella comunidad, aquello que los caracteriza y los define, que les da sentido como comunidad y como personas, y que se actualiza en sus formas de manera permanente a través de dos grandes mecanismos. Uno, el del debate interno, desde el seno de la propia tradición, que en la medida en que es así, en la medida que los cristianos reflexionamos y debatimos nuestra tradición en cristiano, sin contaminaciones mundanas, esto produce cambios y son de naturaleza positiva. Y hay otro factor que dinamiza la tradición, que es la competencia con otras tradiciones reales, las de otras confesiones, del marxismo en la época de Juan Pablo II. Fue una gran competencia entonces, con una victoria clara y un derrotado también claro. Y esta fue una aportación extraordinaria. No voy a compararla ni mucho menos, y menos estando el doctor Martínez aquí delante, con la tarea ingente, bueno, tú también un poquito, con la tarea ingente que hizo Santo Tomás para conseguir que la introducción o la recuperación
de la filosofía aristotélica y su choque con la teología agustiniana, mandar a hacer puñetas a la cristiandad. No lo voy a comparar con esta tarea gigantesca de síntesis de Santo Tomás, pero en nuestro tiempo ha sido algo absolutamente muy importante. Y el esfuerzo actual es conservarlo, este esfuerzo, y mantenerlo. Y ese es el reto, porque ahora competimos con otra tradición y yo creo que es más difícil que la del marxismo, que es la tradición. La perspectiva de género es una de sus manifestaciones, no es lo único, es la tradición emotivista que nos dice que los sentimientos son aquello que expresa la verdad y que lo bueno es aquello que yo considero que es bueno y que por lo tanto no hay un bueno que podamos compartir todos desde este punto de vista. Y que la satisfacción del deseo es la forma de realización personal, es el hiperbién, el gran bien. Y esto es mucho más difícil de combatir, porque estamos compitiendo con eso, con el deseo y con el individualismo más absoluto, el individualismo de que lo que a mí me conviene es aquello que es bueno. Y esto no es fácil. Yo termino, porque me he alargado demasiado. Yo he dado algunas charlas porque la sociedad desvinculada ya tiene algunos años. Cuando la hice, bueno, hice presentaciones, explicaba algunas cosas y me di cuenta que muchas personas no me entendían cuando explicaba en términos críticos que el bien no se corresponde de manera automática con lo que yo deseo, con mi satisfacción personal, y que la justicia no es aquello que a mí me conviene. Y esto es muy difícil de hacerlo entender hoy en día. Pero claro, no hace falta pensar mucho para darse cuenta que una sociedad que se base en estas premisas es una sociedad que se rompe, que se desvincula, que se atomiza y en consecuencia no hay posibilidad de mantener en buen funcionamiento esta sociedad porque genera, digamos, unos costes de dispersión, de centrifugación, que solamente pueden corregirse con un gasto extraordinario del Estado. Y esto es nuestro tiempo. Y este gasto extraordinario del Estado conduce a un endeudamiento extraordinario, etcétera, etcétera. Ahora ya me iría mucho de aquí. Pero este enfrentamiento que vivimos ahora y tenemos de coger como referencia la experiencia y la acción de Juan Pablo II, yo creo que es decisiva, porque seguramente es la primera vez en la historia de la humanidad que el sexo se ha convertido en una categoría política, y no solo se ha convertido en una categoría política, sino que es un elemento central de las políticas que hoy en día se realizan. De manera directa o de manera colateral, el sexo está ahí. Y esto no había sucedido nunca, es radicalmente revolucionario. Y esto es un problema de proporciones extraordinarias, donde el único pozo positivo de respuesta, porque las reacciones negativas se van multiplicando y van creciendo, pero el único pozo reactivo de respuesta, positivo de respuesta, radica precisamente en la concepción cristiana y la enseñanza de Juan Pablo II en muchos aspectos alimenta de una forma extraordinaria este tipo de respuesta.
Antes de pasar a escuchar a San Juan Pablo II, y voy preparando también el vídeo, me gustaría invitaros a si tenéis alguna experiencia, alguna vivencia personal alrededor de la figura de San Juan Pablo II que quisierais compartir. Bueno, pues voy a compartir la primera. Yo cuando eligen a Carlos Wojtyła como obispo, Papa tenía 5 años y no me enteré, porque habrá pasado por la tarde, y yo el día de dormir, y no sé por qué, no recuerdo este momento, lamentablemente. En cambio, sí su primer viaje a Polonia. Su primer viaje a Polonia en el 79, que costó mucho que el gobierno comunista le dejara entrar, pero al final le dejan porque tampoco podían resistir. Y solo deciros que aquel viaje fue absolutamente fértil y decisivo para la historia de Polonia y luego del mundo, porque salieron a su encuentro en diferentes sitios 10 millones de personas. Y aquel pueblo subyugado por un régimen impuesto por los soviéticos vio que era fuerte, porque éramos muchos y pensábamos del mismo modo y que tenía más al Papa que nos apoyaba. Aquello como consecuencia político-social, digamos, engendró de lo que hablaste tú, Josep, que es el sindicato, o Monseñor Bonilla, ¿no? El sindicato Solidaridad, que tiene su gracia. No sé si sabéis que en el libro de Guinness, de los récords de Guinness, el sindicato más numeroso de la historia de la humanidad fue el sindicato Solidaridad, 10 millones de miembros, que era ilegal y que era católico en un régimen marxista ateo. O sea, Dios tiene mucho sentido del humor. Pero esto no es casual, esto es fruto de la visita del Papa. Pocos meses después la gente simplemente perdió el miedo, lo que decía Monseñor, ¿no? Él rompía los muros, también rompía las cadenas del miedo. Yo aún no tenía miedo porque era demasiado joven y inconsciente para saber lo que está pasando, que vivíamos en un país oprimido, pero sí recuerdo en este primer viaje, 6 añitos, pasaba en el papamóvil abierto. Antes del atentado podías tocar, después ya iba con las pistolas antibalas, ¿no? Para que no lo volvieran a disparar. Recuerdo que pasaba por una avenida yendo al castillo de Cracovia. Mi madre me levantó y me bendijo. Solo recuerdo ver cara a cara el cruce de los ojos, un niño de 6 años, impresión para el resto de mi vida. Telegráficamente dos. Una, no sé, debía hacer hoy, hace 40 años, 5 horas, tuve ocasión de saludarlo, de estrecharlo de la Sagrada Familia, no por ninguna razón de mérito personal, sino porque era la primera vez que estaba en el ayuntamiento y todo el ayuntamiento en pleno fue a saludar a la Sagrada Familia y yo estaba allí. Por cierto, que llegó con retraso por culpa de este día terrorífico desde el punto de vista del clima. Y la segunda afecta a esta universidad. En el 2003, y aún estaba Juan Pablo II, y dio una extraordinaria acogida y nació como consecuencia de su llamada a las raíces cristianas de Europa. Entonces estaba discutiendo lo que se llamó, no era, pero se llamó la Constitución. ¿Perdón? Constitución. La Constitución, gracias, europea. Y aquí nació la Convención de Cristianos por Europa, que se reunieron 250, no cabían más, de hecho, 250 representantes de organizaciones católicas de toda Europa. Nunca se han vuelto a reunir de tan distinto pelaje, porque algunas eran francamente contrapuestas. Se hizo la Declaración de Barcelona y nació como organización estable, digamos, esta convención, que tuve la satisfacción de presidir durante los primeros 4 años y que de allí surgió una campaña en toda Europa que reunió 650.000 firmas que entregamos al presidente de turno, que era Berlusconi, de la Comisión Europea, pidiendo que figurara en la referencia a la Constitución las raíces cristianas de Europa. Y esto, repito, tuvo su origen en el planteamiento del papado y
en la buena acogida, porque si no, esto no hubiera prosperado, de la Secretaría de Estado, que por cierto el enlace entonces de la Secretaría de Estado con esto, Monseñor Parolin, es el actual secretario de Estado de la Santa Sede. Estos son mis dos referencias personales. Muchas gracias. ¿Alguien más en la sala? 2 participaciones máximo por una cuestión de tiempo. ¿Quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, quizás alguna vivencia también personal? Pues para mí ha sido el protector de mi matrimonio después de 45 años, decisivo en tener las ideas claras de lo que era el bien y lo que era el mal, porque había mucha confusión en la iglesia. Gracias, yo. Comentario más. Pues 6 de noviembre de 1982, el Papa San Juan Pablo II se reúne con los jóvenes en el Santiago Bernabéu en Madrid, un encuentro que supuestamente iba a ser de un grupo pequeño de jóvenes. Ya en el escenario, el rostro del Papa reflejaba una emoción difícilmente contenible. El Papa se quedó francamente impresionado, vio la Virgen, vio todo, y ahí empezó un acto que es sencillamente inolvidable. El Papa pronuncia ahora su discurso. Y vosotros, jóvenes españoles, vencéis el mal con el bien cada vez que, por amor y a ejemplo de Cristo, os libráis de la esclavitud de quienes miran a tener más y no a ser más. No les habla con adulación. Se gana la adhesión de los miles de jóvenes con palabras claras y profundas. Con los criterios sólidos que saca de su convicción cristiana, el joven cristiano no caerá en la inseguridad y la desmoralización, ni se refugiará en vacíos paraísos de evasión o de indiferentismo. Ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni un resignado pasivismo acrítico, eso que vosotros llamáis pasotismo. Una de las personas con las que pasé esos 3 días, claro, trabajando y 3 noches aquí, trabajando a todo plan, era un chico joven, magnífico, muy buena gente, pero no tenía fe. Esa persona, solo escuchando al Papa, se convirtió. Finalmente, Juan Pablo II lanza un reto a los jóvenes. La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro. Llega ahora uno de los momentos más íntimos. ¿Con qué ilusión lo planteé a la conferencia episcopal? La idea de decir, como en los conciertos de rock, cuando viene la balada, todo el mundo enciende los mecheros, ¿verdad? Aquí también habrá un momento en el que todos encenderán los mecheros, se apagarán las luces y se encenderán los mecheros. Le impresionó tanto esa canción de Gavarain que le he oído, incluso después, cantarla en solitario, medio silbarla, oírle silbar por los pasillos de la Nunciatura de Madrid. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Lo cantaba. El Papa, emocionado, abre su corazón. Quiero deciros
ilusionado. Sigo creyendo en los jóvenes. Fue inolvidable, realmente inolvidable. El discurso que hizo. Tiene la palabra para concluir el acto el doctor Enrique Martínez, decano de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades. Pues muchísimas gracias también al señor rector que nos acompaña. Yo estuve ahí. Antes decía, yo estuve en Montserrat, sí, pero yo fui de aquellos jóvenes que corretearon detrás del Papa una noche en un tren, no había AVE en aquella época, un pollo. Y íbamos pues un montón de jóvenes hacia Madrid y allí en el Santiago Bernabéu la impresión fue de sorpresa al ver tal cantidad de jóvenes. Era una marea inmensa de jóvenes y, bueno, pues de todos estos, en la parte más alta, incluso nos tuvieron que sacar porque parece que era hasta peligroso, pues me tocó estar porque no había sitio. No había sitio, estaba en la zona, bueno, pues donde están los focos y todo esto, ¿no? Y claro, uno se pregunta, ¿y por qué tanto joven fue al Santiago Bernabéu? ¿Por qué tanto joven subió por la noche a Montserrat y se veían pues las hileras de antorchas de diversos puntos, ¿no? Íbamos subiendo hacia Montserrat mientras llovía, hacía frío, viento, y sin embargo ahí estábamos, ¿no? ¿Por qué? Pues es difícil dar una respuesta clara, ¿no? Pero antes se ha hablado de heridas, ¿no? Y probablemente el hombre, el joven, y no solo los jóvenes, ¿no? Sino los adultos, en fin, todos tenían una herida que buscaba curar, buscaban sanar. Alguien que viniera a darles cura para esas heridas. Y Juan Pablo II, aparte de todo lo que se ha dicho, por ejemplo, mencionaba antes el catecismo de la Iglesia Católica, también hizo algo que esperaba que dijera Martin, y era instituir la fiesta de la Divina Misericordia. Y esa misericordia es la que, esa misericordia fue la que también supo mostrar Juan Pablo II y fue la que todos íbamos buscando. Muchas gracias a todos. No lo conté porque entró el obispo. Cuando le iba a decir. Volví. Sí, sí, sí. Mi devo oblidato un'altra cosa. C'è un'altra cosa. Supongo che le dai quale. Sí, sí, se le ve. Gracias.